Bienvenidos a Dentro de los Personajes, este programa en el que parece que vayamos a hablar de cine, parece que vayamos a hablar de series, pero no es la idea. La idea es hablar de sentimientos, de sensaciones, de emociones, de cosas, hablar de cosas con la excusa de alguna película o alguna serie. Y eso sobre todo lo va a hacer Mariluz. Mi labor aquí es callarme y escuchar. No sé si lo conseguiré. Hola, Mariluz. Hola, buenos días, tardes, noches. Pues sí, bueno, a mí me gustaría que esto fuese un diálogo, o sea, no vaya yo aquí a dar un monólogo, porque aparte, cuando yo cojo ritmo no tengo fin, pero de momento me gusta que me den pie, o sea, o A mano ver, o lo que sea. a ver qué pasa. Hoy vamos a hablar principalmente de Casablanca, la película. ¿Por qué? Porque la hemos elegido, porque la habíamos visto hace poco por otros motivos y hemos dicho, pues ¿por qué no empezar con un clasicazo de todos los tiempos? Como digo, esta es una excusa, no vamos a hablar de la película en sí, no vamos a tratar del argumento. Este programa lo podéis ver, hayáis visto o no la película. Spoilers, obviamente, pues van a saco. La película es de hace casi 100 años ya. Ya vamos, bueno, 100 no, pero 80 sí. Así que, obviamente, vamos full spoiler siempre. Y no nos vamos a centrar, como digo, en el mundo del cine, que ese sería mi campo. Entonces Mariluz se callaría y haría así todo el rato. Vamos a intentar hacerlo al revés, que yo haga alguna preguntita de vez en cuando y, y que nos vayamos desarrollando los personajes, ¿no? Muy bien, pues ¿Empezamos? empezamos. Empezamos. La estructura, vamos a ir personaje por personaje. No sé si de más importante a menos importante, pero a lo mejor sí por orden de reparto casi, ¿no? Eh, no hemos hablado nada antes, no sabemos, yo no sé lo que ella va a decir, y yo aquí tengo 4 notas mal apuntadas. Mariluz tiene un libro entero. Yo solo tengo los nombres de los personajes, punto. Así que, bueno, creo que lo suyo es empezar por Rick. Es el protagonista, el aparente gran protagonista, es interpretado por Humphrey Bogart, un personaje icónico del mundo del cine. Y que aquí nos ofrece, yo creo que un personaje bastante triste. Sí, además, bueno, triste porque empieza triste. Ujú. Lo que pasa es que ahí sí que es cierto que hay un X tiempo después, o sea, X tiempo antes, dentro de la propia película, Sí, es hay un decir, flashback. hay un flashback que te da mucho contexto de lo que le pasa a este personaje. Y yo no lo catalogaría realmente como triste, sino que está viviendo una época triste, Ajá. porque lo vemos en ese flashback con Ingrid Bergman, Ilsa. Ilsa. Ujú. En ese flashback se le ve, a pesar del momento en el que están viviendo, a pesar de que ya se ve o sea, se escucha que ha tenido una vida intensa, que lo van persiguiendo, que se ha metido en muchas movidas políticas Ujú. intentando defender causas, aunque fuese luego también en su propio beneficio en determinados momentos, pero sí que se le ve que, o se intuye por el discurso que hay a lo largo de la película, que sí que tiene corazón y que eso no es solo el dinero lo que le mueve, sino Tiene que, convicciones. exacto, Y además tiene tiene convicciones muy profundas. fuertes, muy fuertes. Y una de las cosas buenas para mí del guión, de la manera que lo está contando, es que todo esto lo vas descubriendo sobre la marcha. Claro, justo por eso parece triste porque es el punto en el que la película arranca, Ujú. pero es como todo, las historias depende de dónde las cortes, ¿no? Del momento vital en el que veas o los ojos con los que veas ese trozo de esa vida, pues puede ser un desastre o puede ser un momento esperanzador y muchas veces no es más que has cortado un trozo de la vida de un personaje en este caso. Y el momento en el que arranca ciertamente es muy triste. Se ve a una persona muy huraña, muy pasota, muy Muy pensada, cínico. exacto, y muy metida en su burbuja y preocupado solo de sí mismo, aparentemente, porque es que son los primeros minutos, luego vas viendo que efectivamente tampoco es así. Ujú. E incluso a lo largo de la película, que es esa época donde están en Casablanca, donde aparentemente sigue siendo igual de huraño, se ve cómo ayuda a una chica que se va a meter en un
una Sí, movida. pero eso lo hace después de que llegue Ilsa. Hay un cambio cuando él ve aparecer a su antiguo amor. Sí. Ujú. Bueno, a lo que iba yo con todo esto Sí. es que si retrocedemos a ese flashback, realmente era, a pesar de todo, era una persona muy Sí, muy positiva, feliz. muy Sí, feliz. él es. Ciertamente había encontrado, no sé si el amor de su vida es algo, una palabra muy grande, pero había encontrado un amor, había Sí. encontrado a alguien con quien compartir, Ujú. alguien que de verdad había entrado en su Ujú. corazón y le había dejado entrar, cosa que por lo que se ve no iba a ser fácil Ujú. en la vida en la que estaba viviendo. Entonces, por eso no lo catalogaría como una persona triste, es decir, tuvo un momento feliz, sí que es cierto que ese amor que él pensaba que iba a durar en el tiempo y que iban a seguir juntos, se trunca, y yo creo que lo más doloroso para él es que se trunca sin entender por qué ha Ujú. ocurrido ahí. Y ahí la cabeza de los seres humanos normalmente se va a lo peor de lo Ujú. peor, con lo cual los sentimientos negativos que tiene con respecto a esa relación, a ese amor que ha sentido, ¿no? La frustración, todas las inseguridades del mundo, yo creo que le azotan por esa desaparición realmente de la mujer que ama Ujú. en ese momento. Todo eso es lo que lo convierte en ese momento en el que vemos en Casablanca tan cínico, tan huraño, tan metido en sí mismo y en su, ¿sabes? En su cáscara, en su caparazón que ha construido para que nadie más le vuelva a hacer daño. Sí, yo creo que cuando arranca la película, cuando arranca la historia que nos están contando, como tú dices, esa porción de tiempo que nos van a contar, es alguien que no ha superado una pérdida. Ujú. Y eso, en este caso, es una ruptura amorosa. Y además, mi impresión es que se rompe en un momento donde la ruptura siempre es más dolorosa, que es al principio, es el subidón. Yo el Rick que veo en el flashback parece alguien como drogado, o sea, está hasta arriba de dopamina, está hasta arriba de felicidad, de hecho están pasando cosas a su alrededor que él no ve. Ujú. De hecho, tú sabes lo que está pasando por las caras de ella, pero él no lo ve, él está metido en su felicidad Ujú. absoluta. Y esa ruptura, a mí me da la impresión de que es un hombre que vive con mucha pasión todo, la felicidad con la amargura, él pasa al otro lado Ujú. y casi al odio más. El amor que tiene por ella se convierte, cuando lo vemos en Casablanca, cuando ella aparece al poco de la película, la odia Ujú. realmente. Dentro, pues como los sentimientos no son absolutos, y dentro de ese odio también sigue amándola, y, y creo que la película cuenta ese momento, y es verdad que a mí me llama la atención, visto ahora en el siglo XXI, que vemos a un Humphrey Bogart con un personaje que aparenta en un primer vistazo parece un tío duro, pero en realidad es un cristal, o sea, está rotísimo en ese momento. Eh, no sabe reaccionar a las cosas realmente, y ha construido una muralla a su alrededor para evitar que le vuelvan a hacer daño. De hecho, cuando ella vuelve, que también es por Ujú. sorpresa no obviamente, sino que no sabían, obviamente ahí no existían móviles ni nada como para saber dónde están los seres humanos, Y menos en una guerra. y entonces de repente se encuentran y es sorpresa para ambos. Ujú. Y esa caída a los infiernos, digamos, o sea, era la sensación de que él estaba sostenido en esa amargura, en esa traición, yo Ujú. creo que es un poco lo que siente, Sí. que le han traicionado, y eso se iba a quedar ahí Ujú. para los restos. Entonces él iba a vivir en su mundo de me han traicionado y yo no quiero saber nada más de los seres humanos. De repente vuelve ella y es un derrumbe, Ujú. yo creo, emocional. De hecho, se le ve volcado en la bebida esa noche contando con que ella va a volver y parece que no aparece. Ujú. Y cómo está eso de alcohol hasta arriba, porque no sabe cómo gestionar todo eso. Sí, porque es alguien que no ha superado algo. Es una de realmente de los motores que nos pasa a las personas. Creemos que hemos superado, ya puede ser una pérdida amorosa, puede ser una pérdida de un ser querido, puede ser una pérdida de un trabajo, de una empresa, de mil cosas que parece el mundo nos obliga a seguir viviendo, a seguir avanzando, pero realmente no, muchas veces no lo hemos superado, y de ahí vienen muchos traumas y muchos problemas. Ujú. Sí, eso es lo de meter basura debajo de la alfombra Ujú. y parece que no molesta. Y claro, depende de la cantidad de basura que metas debajo de la alfombra, al final te tropiezas Sí, con el o hasta montón, ¿no? que en este caso llega alguien y, aunque sea por accidente, levanta esa alfombra. Y
y todo el castillo de naipes que él se había montado en esa Casa Blanca que nos presenta la película como una zona franca. Él, de hecho, a sí mismo se ha convertido en una zona franca. De hecho, el café de Rick es una Casa Blanca en pequeñito también, donde él es un poco el monarca absoluto, pero al mismo tiempo hay una frase que se repite varias veces, es, nunca bebe con los clientes, no quiere relacionarse con el mundo. Él intenta vivir fuera del mundo. Es una manera de protegerte, pero es una manera muy que el ser humano no está preparado para, y realmente no te hace bien casi nunca el hecho de aislarte. Claro, de hecho, una de las cosas que suele pasar es también hasta donde puedes gestionar, que es lo que ocurre, ¿no? Pero estás dando, casi regodeándote en el sufrimiento que tienes, eso genera ese aislamiento que comentas, pero que al final lo único que te lleva es, pues eso, a no curar eso que está ocurriendo dentro de ti, todos esos sentimientos negativos que Rick tiene, y hace que al final sobrevivas. O sea, realmente la sensación es que él no está viviendo la vida, no disfruta, no. Sí que me estuve fijando que hay momentos en la película muy, muy, muy puntuales donde sonríe. Sí. En determinadas conversaciones, incluso con Renault, luego comentaremos pinceladas de él. Vamos a ir volviendo, y que esto no son capítulos estancos. Él tiene una muy poquita gente de confianza con la que se permite no llegar a bajar todas las barreras, pero sí como hablar a través de las rejas. Son Sam, que es como un vestigio del antiguo Rick, es alguien que le recuerda quién era. Renault, que es alguien que es como él, pero peor. Sí, con menos valores. Con menos valores. Por no decir ninguno. No, bueno, también, sí, también los tiene. Creo que la película tiene una cosa muy interesante, y es que ningún personaje es, en aquella época normalmente los buenos eran muy, muy personajes blancos, muy caballeros blancos, y hoy no hace falta ponerse tampoco las gafas modernas para ver que todos los personajes de esta película son de diferentes gradaciones de gris, incluido el gran villano, que es Strasser, que es el nazi. Tampoco nos lo presentan como un nazi de opereta, un villano al que tirarle piedras. Lo odias porque es nazi, porque es antagonista, pero como aquí todos son antagonistas entre ellos, es un personaje más, es un peón más en la historia, y eso también me parece muy interesante, porque son humanos todos, no son perfectos, no son inmaculados, y todos pues tienen sus miserias y sus debilidades. Volviendo a Rick. Volvemos a Rick. Sí que es cierto que después de esa, como decía, bajada a los infiernos, tras el encontronazo por sorpresa con Ilsa y esa noche que casi me recuerda la noche oscura del alma, ¿no? Esa al final tocó fondo, porque no lo habíamos visto, o sea, lo habíamos visto siempre con mucho control sobre su vida, sobre su cuerpo, siempre está con la copita, o sea, bebiendo solo, pero sobrio. Sí, y bajo control. Y bebiendo cantidades mínimas. Exacto. Y simplemente un poco por mantener el cerebro apagado. O sea, no apagado, sino callado, el ruido de fondo que no chille. Y como digo, después de esa noche, una vez ya pasa, al final sí que tiene una pequeña conversación con Ilsa, pero que es cierto que cuando tienes esa cantidad de alcohol en el cuerpo no hay conversación. De alcohol y de odio. Sí, no puede ser productiva nunca una conversación, por más que ella intenta tenerla, no es el momento. Yo creo que no era el momento de tener una conversación seria o sana. No sé si seria, pero sana sí. Sí, pero yo creo que ese momento es muy importante a nivel de catarsis, porque él ahí escupe mucho odio que tiene dentro, una serie de rencores que tiene dentro, que una vez los verbaliza, como que los saca un poco de su interior, y el Rick que despierta al día siguiente no está limpio, pero digamos que se ha quitado un peso. Ha dicho cosas que siempre ha querido decir, aunque ahora se arrepienta un poco de ellas. Y ahora que dices eso, sí que es cierto que es muy interesante, porque eso nos pasa mucho. Es decir, nos montamos películas en nuestra cabeza que además las vamos alimentando muchas veces, con lo cual, como digo,
el alimento que les solemos dar, por desgracia, suele ser negativo, con lo cual vamos llevando esa duda, ese temor, esa frustración, esa rabia, la vamos alimentando negativamente, con lo cual eso va llevándonos a peor. Y no nos permitimos muchas veces el soltar eso que llevamos dentro, porque normalmente hay una batalla, hay una lucha entre, pues eso, lo que el inconsciente ha ido alimentando, y es todo ese odio, y el consciente, que seguramente nos está parando los pies. A Rick le estaría parando los pies diciendo, no ves que no, que es el amor de tu vida, que, ¿sabes? Sí, pero no le estaba, o sea, de hecho prácticamente lo suelta casi en la primera ocasión que tiene. Claro, sí, lo que quiero decir es que muchas veces te contienes porque no eres capaz de soltar pues toda esa bilis que llevas dentro y la vas conteniendo, porque en mi cabeza es eso, es desde el consciente, vete tú a saber, pero sí que muchas veces vemos que a lo mejor o no es el momento, o total para qué, o me voy a meter donde no me llaman, o podemos poner ahí la frase que sea. Entonces, de repente, cuando estallas, por lo que sea, y en este caso, pues es esa noche donde él, pues eso, la rabia, la frustración, el volver a verla tan de sorpresa. El alcohol también, el alcohol, que baja las barreras. Baja el consciente para mí, o sea. Sí, también, correcto. Y entonces sí que suelta, y además suelta sin pensar. Sí, que es lo que suele pasar en estos casos cuando, digamos, la furia toma el control y la razón se pierde. Y a pesar de lo negativa de ese momento, lo que tú dices, para Rick sí que me parece ciertamente una catarsis o un inicio de ascenso, porque es la manera de sanar para mí, o una de las maneras, tampoco vamos a ser aquí papistas en absoluto, pero soltar eso que llevas dentro y escucharlo, escuchártelo decir, a ti puede ser de gran ayuda. Al margen de luego qué haces con eso, y obviamente, como en este caso, si haces daño a la otra persona, pues todo eso luego también habrá que gestionarlo. Es decir, al final, ni lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan malo, ¿no? Pero a título personal, yo creo que a Rick, lo que tú decías, todo eso le hace mucho bien, porque es la manera de soltar y escucharse. Y todo eso estaba dentro de él. Entonces, o lo sueltas o te consume por dentro al final. Sí, absolutamente. O sea, de hecho, el Rick pre-Ilsa de la película, no pre-Ilsa de París, está consumiéndose. O sea, está, como tú has dicho, es como una planta. No tiene relación, en realidad absorbe alimento y expulsa un club, pero no está relacionándose con el mundo que le rodea, apenas. Eso, yo creo que lo mantiene en cuerdo es Renault y Sam y el Metre, que yo no lo he puesto, por lo menos, no sé si tú lo has puesto, porque es un personaje muy pequeño y solo queremos hacer 1 hora, y además si puedo quiero hacerlo un poco más corto, pero también todos los personajes, el Metre, el camarero, sus empleados también, digamos que lo mantienen en el mundo real, porque si no, pues se hubiera cogido una pistola y se hubiera pegado un tiro, seguramente. Y son ese momento de explosión donde eso se convierte en una persona completamente despreciable. O sea, en ese momento, si no fuera porque es el protagonista y Humphrey Bogart lo odiarías como el villano, porque es muy malo. También es verdad que no conocemos las razones de Ilsa y es una de las cosas que vamos a ir descubriendo de por qué hizo lo que hizo en París. Y creo que es muy bonito el que una película te muestre cómo el protagonista es tan falible, de esa forma, tan frágil, y se cae. Y lo rompe de una manera y además no se recupera dándose la razón de todo lo que ha dicho. De hecho, se arrepiente de lo que ha dicho porque en la parte cuando el consciente vuelve a tomar, cuando la razón vuelve a tomar el control, se da cuenta de que ha sido muy injusto. Pero como todo eso lo llevaba adentro, el hecho de sacarlo fuera le ayuda a sobrevivir. También te digo que yo creo que si no hubiera habido esa redención, como perdón, como contrición y perdón, incluso antes, creo que Rick ahí se hubiera terminado de romper, aunque por los remordimientos, porque hubiera pasado al otro lado. No hubiera pasado del odio a los remordimientos y creo que el hilo de cordura se hubiera terminado de romper. No sé si cómo lo ves.
Bueno, la verdad es que yo creo que la mente tiene, digamos, hay un campo infinito de posibilidades, ¿no? Entonces, realmente podía haberse terminado de romper o igual eso al final es un paso, es decir, tengo la sensación muchas veces que lo importante es la acción. Ujú. O sea, si estás ahí buscándote el rabo, ¿no? O sea, dando vueltas sobre ti mismo constantemente, el problema es que estás en un bucle. Sí, pero que mi impresión de la personalidad de Rick es muy extrema. Entonces, Ujú. lo hemos visto en la felicidad absoluta, que es en París, lo hemos visto en el amargor absoluto, que es en Casablanca, con la llegada de Ilsa. Eh, yo creo que el remordimiento Ujú. de esa conversación, si a ella, pongamos, la hubieran detenido los nazis y la hubieran deportado o la hubieran matado en un callejón, que Ujú. es algo que podía haber pasado en la historia, creo que ese remordimiento hubiera terminado por lo extremo de su Ujú. personalidad, que hubiera, no, a lo mejor no suicidarse directamente, pero sí haber sido contra los policías o contra los nazis o lo que Sí, sea. haber provocado Haber realmente. provocado Pero bueno, sí, eso se lo cubrar. Eso Claro, obviamente es aparte, porque lo estamos llevando a una imagen o a una situación muy de extrema. ficción, claro. Claro, Pero es no que quiero estamos decir en... que el mundo de los remordimientos podría ser remordimientos que obviamente si su acción, las consecuencias de su acción No, son. yo no creo ni que las consecuencias, simplemente el remordimiento de haber pensado qué hubiera pasado si él hubiera aceptado lo que ella le pedía en ese momento, o él lo hubiera perdonado, o él lo hubiera aceptado. Sí. Si digamos que ella desapareciera sin que él le hubiera verbalizado el perdón y se hubiera quedado con ese veneno que le tira esa noche. Ujú. No Sí, sé, sí, sí. yo creo que ya Sí, sácame de este sí. jardín. Gracias. ¿Saltamos al siguiente personaje o quieres Eh, seguir con Rick un yo poco? quería comentar una cosa más Por y favor. es que después de todo eso, porque nos hemos quedado ahí un poco en esa Ujú, caída a los infiernos y que sí que es cierto que luego al día ujú, siguiente vuelven a conversar, por continuar un poco ese hilo, realmente en esa conversación al día siguiente es cuando vemos parte por lo menos de qué era lo que Rick llevaba dentro. ujú, Es decir, cuando se produce ese corte de su relación tan brusca, él se queda con la sensación de que igual el problema es que ella no es capaz de comprometerse, ujú, que igual la vida de él era demasiado complicada y eso hacía que ella no quisiera meterse en ese fregado. ujú, Es decir, que nos muestran realmente todas esos dramas que ujú, había montado su mente y que no eran para nada lo que estaba ocurriendo de verdad. Y eso el 90 o el 99,99% de las ocasiones es lo que nos ocurre. Es decir, nos montamos películas que cuando las pones sobre la mesa no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo de verdad en ujú, la otra persona, ¿no? Entonces, pues me parece también interesante cómo, pues eso, él mismo, ahí igualmente ya lo que decimos, como ha sanado parte de ujú, esa bilis que llevaba dentro, sí que es capaz de ponerlo sobre la mesa y es cuando ella poco a poco también se va abriendo, se va dando cuenta también de todo lo que Rick llevaba dentro y todos esos miedos que le habían movido un poco a decir todo lo que dijo y eso hace que la relación por lo menos vuelva a entablarse de manera mucho más amistosa. ujú. Y curiosamente hay como una madurez, es decir, estamos hablando de los años 40, una sorprendente madurez en cuanto a la relación que tiene con su sustituto, con la nueva pareja de Ilsa. Hace poco comentábamos esta película en un pequeño cineforum que hicimos y, y la gente comentaba, luego también comentaré alguna cosa de eso, eh, que había casi un bromance entre ellos dos, que tienen tanto respeto entre Víctor, que luego hablaremos de él, y Rick. Eh, es curioso porque es muy habitual, sigue siendo, pero era aún más entonces muy habitual que se presentara al otro como el antagonista, como el villano, incluso se le pusiera algún componente negativo para que cuando el bueno se quedara con la chica no tuviéramos el más mínimo remordimiento. En este caso tenemos a Víctor, que es un dechado de virtudes, que también tiene sus tonos grises, y ahora llegaremos a él, pero la relación de Rick con él es como muy elegante todo el tiempo.
Sí, sí, es muy cordial y de hecho muy comprensiva, es decir, son conscientes que los dos aman a la misma mujer por motivos diferentes o de maneras diferentes, porque cada uno lleva su mochila y ha Mm. tenido su vida, pero hay mucho respeto. Y yo creo que también hay mm, admiración y envidia de que Víctor ha conseguido ser lo que Rick quería ser. No en relación con Elsa, sino en relación con su personalidad, con sus valores, con sus ideales, con sus... ha huido del cinismo. Es un personaje muy básico en su positividad de lo que quiere hacer. Ahora llegaremos a Víctor. No sé cómo lo tienes planificado, si Víctor o Ilsa, quién va antes. Pues la verdad es que no había pensado. Ujú. Por acabar con Rick. Sí, sí, bueno, pero es que sí, aún queda un poquito de Rick. Sí. Nos vamos a comer medio programa con Rick. Esta relación Sí. es llamativo, la manera en que nos la presentan y la manera en que lo lleva. Nunca vierte su veneno contra Víctor, y eso a mí me llama mucho la atención, esta última visualización de la película. Sí, además porque parece que lo natural fuese que hubiese al final un Sí, encontronazo, un duelo al sol. porque de hecho Rick, cuando Ilsa va a preguntarle por qué no me das los documentos, estos, los Porque no me da la salvoconductos, gana. dice, pregúntale, no, No, Víctor Víctor se le lo... pregunta y dice, pregúntale a tu Bueno, mujer. sí. Entonces, es decir, parece que está provocando Ujú. el que acabe, pues eso, Sí, en un sí. duelo al sol, y para nada. Es decir, al final, en esa parte se convierte en una relación Ujú. muy sana dentro de todo y de las rivalidades y de los sentimientos encontrados, porque en principio Rick, parece que ha recuperado al amor de su vida, La va a seguro que, volver a perder. claro, y seguro que está deseando Ujú. de verdad que sea para él un final Sí. feliz, Ujú. que es un poco el objetivo, ¿no? Sí, tenías más cosas. Sí, bueno, realmente es como el final Ujú. cumbre, digamos, Sí. de su recomposición Ujú. emocional, ¿no? De su sanación, Ujú. digamos, a lo largo de la película, cómo vamos viendo ese viaje que va haciendo. Eso, hemos dicho que ha ido a los infiernos, empieza a recuperarse, empieza a entender, empieza a sanar con su relación con Ilsa. Y el momento cumbre que parece que toda la película te lleva a va a ser que se va con ella, al final por decisión propia, Ujú. porque Ilsa le deja todo el peso, la responsabilidad, digamos, de decir, mira, a ver qué haces con esto porque yo ya no sé, y su decisión es Renunciar. claro, dejar ir, que es, yo creo que es el amor, ¿no? O sea, la demostración de amor, no sé si es cinéfila, pero, no sé cómo decir, eh, idílica, Sí. digamos, del amor, pero es dejar ir a la Ujú. persona que amas porque crees que de verdad su Felicidad felicidad está en está otro en otro sitio. sitio. Entonces me parece, pues eso, ya la redención máxima, es decir, qué bonito final Ujú. para este Rick que hemos visto tan cínico, tan huraño y un personaje tan negro Ujú. o tan gris oscuro. Ujú. Hemos visto su evolución, hemos encontrado sus orígenes y esta sanación me parece, o sea, son esos momentos que a mí por lo menos me dan ganas de ver el spin-off, ¿no? Quiero ver al otro, a ese Sí. Rick, ¿no? A ver qué... Yo aquí voy a plantearte ya el debate que se plantea la película cuando hicimos el Cineclub. Sí que hay una cosa donde yo no estaba de acuerdo con la opinión mayoritaria. La opinión mayoritaria es que Rick deja ir a Ilsa con Víctor por política, porque cree que Víctor es importante, que Víctor necesita tener a Ilsa a su lado. Entonces, a mí no me gusta esa explicación. Primero porque convierte al personaje femenino en un mueble, en un accesorio. Y segundo porque yo creo que hay un prejuicio, el hecho de ver la película, entonces vemos a Rick, es Humphrey Bogart, es el protagonista, la chica tiene que enamorarse de él, tiene que estar enamorada de él. Obviamente lo quiere, eso es innegable, y parece que el otro, que en realidad es bastante sosainas, como hay que decirlo, no lo puede querer. De hecho, en este debate decían, no, no es amor, es admiración. Es que yo primero creo que una de las cosas básicas que tienes que tener por quien aman es admiración. O sea, obviamente eres consciente de que no es un ser perfecto, pero tienes que admirar muchas partes de su personalidad, de sus habilidades, porque si no, no puedes.
no puedes quererlo realmente. Entonces yo creo sinceramente que Rick deja ir a Ilsa porque se da cuenta de que ahora mismo el amor de Ilsa es por Víctor. A él lo quiere, está claro, no se quiere a una sola persona en la vida, se quiere a muchísimas, de muchas maneras y de muchas formas, pero que el amor en ese momento sea con quien de verdad Ilsa, yo lo veo más como una generosidad. mm, Todo influye, nada es... Pero no como una generosidad política, sino como una generosidad hacia el amor, hacia lo que él quiere a ella, cree que ella quiere a Víctor. Yo lo veo así, no sé. A mí me gustaría, ¿cómo lo has visto tú? No lo hemos hablado, no lo hablamos después del Cine Club del tema, no por nada, sino porque hablaríamos de otra cosa. Pero yo es algo que meditando, yo veo ese final como un acto de amor hacia ella, no como un acto de amor hacia la libertad, por decirlo así. Sí que es cierto que creo que la película, pues lo que decíamos, si ves solo ese trocito Mm. y la conversación que Hay tienen, o sea, muchas conversaciones en ese nivel, sí. me refiero el diálogo en ese momento final, Sí. cuando ella se sorprende y creo que ahí justo le pregunta Sí. por qué y tal, ese diálogo a mí sí que me dio la sensación, ya te digo, insisto, ese diálogo concreto sí que me dio más la sensación política, o sea, como que él te necesita, ¿no? Ujú. Entonces, desde ese punto de vista de él te necesita, creo que sí que está más enfocado al concepto político y al momento en el que están viviendo y a esa libertad deseada que parece que él sí que puede influir de manera muy positiva. Pero viendo el contexto de la película, que es un poco con lo que yo me quedo, Ujú. yo para mí sí que es una sensación de amor hacia ella y no tanto política. Y lo digo pensando en que ella ha verbalizado y ha demostrado, digamos, con hechos, que ella ama Ujú. a Víctor Ujú. profundamente. Ujú. Y para mí no es solo admiración, es no te voy a dejar solo. Ujú. Tú no lo harías por mí, o sea, es decir, tú por mí harías exactamente lo mismo. Y eso es lo que para mí tiene sentido, ¿sabes? El que sea mutuo, ¿no? Entonces, para mí, ella está profundamente enamorada de él y no lo veo solo como una admiración, que también, Que es también, decir, porque es que por eso yo cuando, porque hay un momento que es el momento de la Marsellesa, que es uno de los grandes momentos de la historia del cine. Si no habéis visto Casablanca, por favor, vedla y ver ese momento. Hay una mirada y una grabación que es puro Kuleshov. Eso se podía haber hecho poniendo a Rick antes y esa admiración la veríamos por Rick, pero no. En la película, esa admiración, esa devoción, tú la puedes coger como si estuviera viendo a una superestrella, pero hay algo más, hay una cercanía. Como tú dices, hay muchas veces que ella le dice que no lo va a dejar solo, ¿no? Que están juntos en esto y están juntos hasta el final. Para mí eso es amor. Admiración también, cariño también. Que a lo mejor haya más, digamos, pasión sexual por Rick, porque es el hombre duro, el mercenario y demás. Eso no cambia. Sigo pensando que a lo mejor, voy a utilizar una grosería, le pone más cachonda a Rick. Pero a quien ama, con quien quiere levantarse por las mañanas, para mí, dentro del contexto de lo que vemos, incluido la parte de París, es con Víctor. Porque en el momento en que le dicen que Víctor está vivo, ella se va. sí, sí. También es cierto que se podría ir por culpa, cargo de Sí, sí, conciencia, por supuesto. Y lo bueno de estas historias es que eso es lo que hemos visto. Cada uno luego en nuestra mochila también de cómo lo hacemos. Pero Sí, yo lo veo así. sí, cómo lo interpretamos y lo que pasa, que al final la única persona que sabe realmente, y muchas veces ni eso, cómo se siente uno, es uno mismo. Es decir, es Normalmente imposible. tampoco. Pero desde fuera, 100% claro que no. Entonces, hemos visto retazos de la vida de ella, igual que retazos de la vida de Víctor, y con esos retazos nos montamos nuestra conclusión. Claro. Y entonces, para mí la mía es eso, para mí la mía es que hay, entendiendo toda la película, o por lo menos teniendo foco en la película completa y todo lo que hemos visto, para mí ella... Iba a decir se va con él, no, porque al final lo decide, no lo decide ella directamente, ¿no? No lo decide ella,
pero también la persona que se sube al avión es ella. Sí, claro. No la llevan a empujones, no la llevan con una pistola, no. Sí, sí. Sí, Rick le ha dicho que se vaya con ella, pero ella acaba decidiendo irse con él. Ujú, O sea, ella podría haber dicho, no, me quedo, pero no lo hace. ujú. ¿Por qué? Pues eso, como hemos dicho, puede ser mil cosas, es un cúmulo de momentos, es un cúmulo y cada uno es lo bonito también de la ficción, Ujú. que metemos nuestra basura, la volcamos y lo traducimos. Pero Rick no obliga a irse a ella, nadie la obliga, Víctor tampoco. Ujú. Ella decide libremente. Sí, sí, sí. Igualmente aquí vamos, ¿no? Dando... Sí, ya estamos casi en Ilsa, Sí. pero bueno, es que es así, es Sí, una no, a lo historia, mejor ¿no? podemos retomar a Ilse y cuando Sí, lleguemos a luego este volvemos punto atrás. ponemos su, ¿sabes? Ponemos su... Bueno, pues si quieres, yo creo que con Rick ya Mm. tenemos, aunque va a volver a aparecer, porque claro, es el nexo de unión entre todos. Ilsa, a ver, ahora me contarás, pero para mí tiene un grave problema de complejo de Electra. Tiene daddy issues, que dicen los americanos, porque solo se lía con señores muy mayores. También es cierto que es otra época. Es otra época, por supuesto. Entonces, quiero decirte, mi madre y mi padre se llevan 14 años. Sí, sí. Quiero Sí, decir. sí, pero esta salta de uno a otro más viejo todavía. O sea, algún tipo de traumita tiene ahí con su padre. Pero bueno, aparte de eso, a mí me gusta porque salvo esa parte final donde le dice a él que decida y no, claro, ahí si le quieres dar más vueltas porque no me parece, no es para nada un personaje pasivo, no es una muñequita de porcelana a la que todo el mundo está protegiendo, ella toma la iniciativa muchas veces en muchas cosas. Eh, ese fin, si ya le damos una vuelta más y le ponemos una capa, esta es mi movida, ¿vale? Como que ella le deja decidir a él como una forma no ya de manipulación, sino de, digamos, halagarle el ego para conseguir lo que ella quiere, que es que Víctor salga de Casablanca. A mí esa parte sí que me incomoda, lo de cuando le dice, decide tú, yo ya no. Pero hasta ese momento, incluso si le das un paso más de decir, es que a lo mejor eso también es una forma de ella de halagar el ego de Rick, que obviamente es un ego muy frágil, pero es un personaje muy activo, muy positivo, con mucho carácter. De hecho, con Víctor se nota que no es una muñequita que lo mire con ojitos de Bambi, sino que ella arranca las negociaciones, está dentro de una película de los años 40 y una época también. Pero me gusta mucho el personaje de Ilsa. Sí, a mí me pasa que me parece un personaje muy positivo. Es decir, ella como ser humano me parece un ser humano que con todo lo que ha vivido, porque al final está viviendo o ha estado viviendo con un hombre que, ahora hablaremos un poco de Víctor también, pero que un hombre al que han metido en un campo de Sí, concentración, se quedó viuda, aunque viuda luego no, y luego no. Claro, esa es la historia, es decir, ha vivido, aunque no hubiese sido real, en su psique, ha vivido un fallecimiento de un ser querido, de su esposo, que luego de repente aparece, con lo cual el shock y la Doble. recomposición que Aparece, pero está enfermo, o sea. Claro, ha estado con perdón, con Rick en París pensando, tampoco sabemos el tiempo desde el fallecimiento de su esposo, ¿no? Pero se ha conseguido recomponer, encuentra otro amor que le hace ilusión y que le calienta el corazoncito. Y lo que no es el Sí, corazoncito. también. Lo he pensado, pero no lo he dicho. Pero gracias por decirlo, verbalizarlo. Soy un hombre, soy básico. Y, y de repente aparece su esposo, que en teoría estaba fallecido, recomponte de eso, deja a esa pasión Sí. que tienes. Y a pesar de todo eso, la vemos entrar en el café súper compuesta. Sí. Es decir, serena. Más que compuesta es serena, o sea, todo el transmite tiempo. paz. A mí este ser humano me transmite paz, o sea, una luz que me sorprende, que me asombra y que para mí es grata, ¿no? Porque es una paz y una luz y me parece realista. Es decir, no es una superheroína. No. Se la ve caer, se la ve dolida, se la ve emocionada y a pesar de todo eso
eso, la veo muy positiva y un ser humano con eso, con mucha luz, ¿no? De hecho, dentro de todo lo que la censura permite, ella se ofrece a prostituirse por los salvoconductos. Sí, es prostituirse con Rick, pero le deja bastante claro que lo que él quiera por los salvoconductos, pero de una forma elegante al mismo tiempo. O sea, yo lo necesito. Entonces, es una mujer dispuesta a conseguir lo que hace falta, pero no por ella. Y además es sin egoísmo. Tiene un egoísmo como el de todos los seres humanos, pero no es una persona egoísta en absoluto. Y como tú dices, tampoco es un ser de luz, tampoco tiene sus mezquindades, porque es cobarde para dejar a Rick. Es muy cobarde, porque ella lo deja con una nota cuando sabe que lo va a destrozar, pero no se ve capaz de dejarlo presencialmente porque sabe que no lo va a poder dejar. Todas esas cosas me gustan por lo que he dicho al principio, de que todos los personajes son humanos, ninguno es perfecto. Es verdad que Ilsa, entre que es Ingrid Bergman, que es como una diosa de mármol, como las películas esas malas de los 80 que vuelve a la vida, pues es tal cual, con esa belleza impecable. Encima que la vimos hace poco en el cine con esa luz perfecta. Pero como personaje estás con ella dudando también. Dice la anécdota de que en el rodaje no sabía ella a quién amaba, con quién se iba a quedar, y lo interpreta de manera que tú estás todo el tiempo diciendo es que Humphrey ya, pero es que yo no lo veo, yo la veo todo el tiempo como que Víctor es su misión vital, ¿no? Luego ya llámalo amor, responsabilidad, admiración, ya da igual, o sea, pero que es como su misión. Ella está con él todo el tiempo. Si hay que hablar con los nazis, allí está ella. Si hay que ir a buscar a Ferrari, ahí está ella. Todo el tiempo está. Y eso me mola mucho en el personaje. Yo hay una cosa de lo que has dicho que yo lo veo de otra manera, y es el hecho de cómo deja en París, cómo deja Ilsa a Rick. Para mí lo deja así porque está convencida de que si se lo dice, él no va a acceder a subir a ese tren. ¿Sabes? Puede ser. Si la única manera de salvarlo, digamos, porque además él también era un hombre perseguido. Sí, si se queda... Si se queda y se quedaría por ella, intentando encontrar solución a lo que fuera, cual fuera el problema. Claro, a lo mejor es algo que le dijera, mira, estoy casada y mi marido, ¿sabes? O sea, que luego hay mil sí, maneras. A ver, eso es estirar la suspensión de credulidad, porque el hecho de que él suba al tren y no se vaya a buscarla también es porque es necesario. Hombre, quiero decirte, aparentemente en ese momento de shock le dice, sí, no me busquen, no voy a volver. Ya, pero ya hemos visto cómo es Rick. Es un poco de necesidad del guión, de que se suba. Pero los seres humanos somos imprevisibles. O sea, sí, tampoco me parece... O sea, no lo veo como un error que él se suba al tren, porque, sobre todo porque además ahí hace acto de presencia Sam, que él se queda tan en shock que es Sam el que lo va llevando. Sí, entonces, el que le arrastra. Sí, también me vale, o sea, me vale esa explicación, pero me parece también un poco cobarde por parte de ella. Pero bien, que no es tampoco ponerla mal, sino los seres humanos también somos cobardes casi todo el tiempo. Sí, eso, lo único que yo te digo, en ese caso no lo veo tanto como cobardía, sino como mejor o con más acierto o con menos la manera que ella ha pensado para conseguir que él se vaya, y eso, teniendo en cuenta que iba a estar con Sam, que Sam es el que le ata a tierra, ¿no? Un poco, y le aleja de ese amor romántico o esa pasión desmedida que siente por Ilsa. Y la decisión final, que habíamos dicho, ahora cuando llegue Ilsa te contaré la decisión. Bueno, o antes de llegar a la decisión final, sí, porque a mí lo único que sí que es cierto que me parece humano, y esa es la parte que me gusta por lo que decíamos, Ilsa no es un ser de luz, tiene también, pues eso, es un ser humano que se rompe como todos, ¿no? Ese momento o esa sensación, como yo la tomé, de que ella se rompa y decir, mira, no puedo más, ¿sabes? El dejarle la responsabilidad de su decisión iba a decir a quién amar, no. Tiene claro que ama a los dos, de con quién quedarse y cómo resolver este triángulo amoroso que se ha creado ahí un poco.
es dejándolo en manos de Rick. Entonces, me parece humano, es decir, hay momentos en los que No te puedes. rompes y no puedes más y le dejas las riendas de tu vida a otra persona y que decida. Sí que es cierto que dices, Sí. ay, con este personaje tan fuerte, ¿no? El hecho de dejar tu responsabilidad, al final la responsabilidad de tu vida y de tu futuro en manos de un tercero, dices, ay, ¿no? Se queda así un poco... Sí, esa es la parte que yo, digamos, para defender al personaje, me invento la movida de que en realidad lo está manipulando, pero es mi movida. ¿Qué podría ser? Sí, Es sí, que decir, al podría ser, es final, lo que hemos dicho de otras cosas. Es la mochila de cada uno. La ficción te cuenta eso. Lo que no se ve, lo tienes que dibujar claro, tú. lo rellenas tú Ujú. con tu mochila. Con tu mochila. Vale, Y el saltamos. final, Ah, no, no ¿no? saltamos, no saltamos. No, por favor. Estoy mirando el reloj y digo, ya está, ya estamos terminando. Bueno, pues ya está, sí, hablamos de... No, no, ¿no? Ilsa, Y ya Ilsa, está. el final. No, lo que decíamos, Tenemos tiempo. el final de Ilsa, para mí, ciertamente se sorprende de la decisión de Rick. Sí. Mi sensación, hay un atisbo en un momento dado que me da la sensación de que ella quería quedarse con Rick y no sé hasta qué punto en ese momento se ve un poco forzada, ¿sabes? Se ve un poco forzada. Eso es como primer atisbo. Sí. Y vuelvo a lo que comentaba antes, viendo toda la película, también es cierto que ella va un poco loca emocionalmente, es decir, pienso que estoy viuda, luego pienso que me voy a quedar con Rick, luego, ostras, no, mi marido vuelve, ahora vuelvo a ver a Rick, parece que mi futuro va a ser con él y de repente me dice que no. Entonces, claro, también entiendo la sorpresa y el cerebro también se tiene que recomponer. Y si fuese por mi cerebro, me tienes que dar un par de películas más para asentar el nuevo cambio, ¿no? De paradigma en mi vida y asimilarlo. Y no es nada ni es negativo, ni es que no quiera, tanto por mí como lo que pienso de Ilsa y lo que tú decías, estoy trasladando mi mochila a Ilsa, es la sorpresa porque yo estaba convencida de que la película iba por un sitio y de repente me cambias el paso. Entonces, pues ese cambio de paso, hay gente que es capaz de aceptarlo de manera inmediata y hay gente, como es mi caso, pues que necesita, dame un par de minutos para que mi cerebro se recomponga y asiente. Y pues eso es lo que creo que le pasa a Ilsa, con lo cual no es que no quisiera estar con Víctor, ni que sea una decisión política ni demás, sino realmente por toda la película yo creo que a Víctor lo ama profundamente y al final, digamos, el empujoncito de Rick es el que tras esta recolocación, ¿no? De futuro, pues es el que ella decide coger. Sí, o sea, está claro que ella va al aeropuerto teniendo claro que se queda en Casablanca y que cuando Rick le dice tira para allá, es un shock. O sea, sí, eso es obvio. Y que no hay un... Claro, es lo bonito de la historia y que también yo creo que nos vale para cualquier momento de la vida, es que no hay absolutos. No hay quiero a este, por lo tanto a este no. Hay grados, hay momentos, hay decisiones pragmáticas dentro de hecho, el amor no pragmático es bastante tóxico. Porque normalmente no es amor, es otras cosas. Todo tiene que tener una practicidad y tiene que tener una lógica, porque la vida real no es como en los culebrones de amores imposibles o en las historias de amor romántico. Eso. Romeo y Julieta no es una historia de amor, es una tragedia sobre la intolerancia, realmente. Porque dos personas no se miran y se enamoran. Eso no pasa. Como mucho te miras y te molas. Pero, claro. Sí, o hay química, o hay una relación que dices, parece que lo conozca de toda la vida. Sí, pero ya no es te miras, ya empiezas a hablar, ya empiezas a... Hay una relación. Y luego en las relaciones humanas hay un pragmatismo también. O sea, por mucho que supuestamente te quieras, si te pasas peleando todo el día, te tiras los trastos o mil cosas que pasan en las relaciones, pues a lo mejor no es amor, es otra cosa. Sí. A lo mejor, no lo sé. Cada uno tiene su vida y la controla.
aquí, pues cuando llega ese momento, también hay una serie de cosas que pasan muy rápido porque no hay tiempo de pensarlo, pero tal como yo lo veo, eh, si tú sigues en lo que me han contado de los personajes, el final es el final de Ilsa, no entro en las decisiones de los otros dos, creo que es el que más me cuadra a mí con lo que yo he visto, para mí. Sí, sí. Estamos de acuerdo. Vale, pues Siguiente persona. el siguiente es Víctor, que, que es un personaje que es la tercera pata del banco, que, que es un personaje que lo fácil sería hacerlo negativo para que el espectador quiera que Ilsa vaya con él, y al contrario, vemos a un caballero de blanca armadura, que incluso cuando es obvio que Ilsa ha estado con Rick mientras han estado casados, aunque ella pensara que fuera viudo y tal, hemos visto en 1000 películas que yo estaba muerto, pero tú, ¿cómo te atreves a liarte con otro, no? No es el caso, actúa siempre de una forma súper racional, súper Calmada. calmada, pero también tiene su carácter, vuelvo al momento marsellesa, donde dice que narices, aquí, donde vemos la diferencia de Rick quiere ser Víctor. En esa escena es maravillosa por muchas cosas, aparte de por la emotividad, de la resistencia y demás. Eso no pasa si Rick no quiere, pero el que se lleva El mérito. el mérito es Víctor, que es el que lo arranca. Es ese tipo de personas que tiene ese arranque, que luego tienen que haber gente con mono y grasa, como que es Víctor el que le dice a los músicos, venga, va, dale. Sabiendo que... Rick, perdón. Que sabiendo que luego además el marrón le va a caer a él, porque son sus músicos y es su local. De hecho se lo cierran. Y de hecho se lo cierran. Por eso que todo está medido de manera que todo el mundo tiene su momento positivo, y también Víctor tiene su momento egoísta cuando él va a pedir a los salvoconductos y le dice básicamente, yo soy demasiado importante para que me maten. Es algo egoísta porque es yo soy importante. Sí, sí. Sí, al final Víctor es un personaje que además yo no sabría cómo gestionar, ¿sabes? O sea, me costaba meter en la historia y ver a ese Víctor tan sereno el hecho de que ha pasado por un campo de concentración. Sí. Es decir, es que no puedo ni imaginarme lo que tiene que ser sobrevivir a un campo de concentración y lo que eso en tu inconsciente tiene que marcar. Menciona que cuando el nazi le pide que dé nombres y demás para liberarlo, y dice, no me lo sacaron en el campo de concentración con torturas diarias, no me lo va a sacar usted aquí. Claro. Sí, es que pero además él no ha estado en el campo de concentración por combatiente, sino porque publicaba un periódico y por líder de una resistencia. Sí, sí. Sí, por eso que es un personaje, también es cierto que en la película los protagonistas así más, ¿no? Con más calado pueden ser Ricky e Ilsa, con lo cual tampoco podían darte mucho flashback tampoco de Víctor o mucho... Pero es que yo no veo que haga falta. Para mí, lo que me gusta de Víctor es que en una época de cine donde los héroes son muy físicos, de hecho sigue siéndolo, eso no ha cambiado, donde el héroe tiene que soltar puñetazos, si no, no es un héroe, es un blandengue. Víctor es un héroe intelectual, es un líder, pero no lo vemos perder los papeles físicamente nunca, sino él es racional y actúa. Y no es que no sea valiente, porque cuando la marsellesa, él sabe perfectamente que cualquiera de los nazis que hay ahí podía sacar una pistola y pegarle un tiro. Y vive con ese peligro todo el tiempo, pero no es un combatiente. Y Rick es todo lo contrario. Rick es un hombre de acción, es un tipo, es un mercenario. Ahora tiene un bar, pues como podía haber tenido un taller mecánico, pero es un mercenario, es un hombre de acción. Entonces, el contraste también me gusta mucho, y el hecho de que Ilsa se vaya con el intelectual y no con el hombre de acción, yo creo que es una cosa que también rompe mucho a los espectadores, porque lo normal es ir con el tío duro. Es el concepto, sobre todo cuando está escrito por hombres, que ponen al tío duro como la fantasía de poder del escritor. Eso ha pasado toda la vida y sigue pasando.
Hay una cosa de Víctor que también me gusta mucho y habla mucho de ese amor incondicional que siente por Ilsa, y es cuando tienen un momento en la habitación e Ilsa va a ir a ver a Rick y no sabe cómo decirle que no se va a quedar en la habitación, que va a ir a ver a Rick y que igual pasan cosas, que no es que quiera que pasen, pero no, está todo ahí como muy Sí, sibilino, y él le dice, no te preocupes, creo en ti, confío en ti, haz lo que tengas que hacer. Algo así, ¿no? O sea, el sí, sí. decir, esa fe absoluta en el amor, en la relación, me parece lo más complicado, ¿no? Que no entren ahí todo el mundo, toda la parte de celos y demás, y que habla mucho de ese sentimiento sano que siente por ella, ¿no? Yo creo que una de las cosas que rompe al espectador de esta película es que la pareja de Rick y Ilsa es de las menos tóxicas que podemos ver en el cine, por lo menos, bueno, es que es muy... Víctor. Víctor, joder, perdón, lo siento. Eh, sí, porque la de Ilsa y Rick no es tan poco tóxica, Claro, por eso sí que es digo, bastante tóxica. No, la de ellos dos es Víctor un es... matrimonio súper moderno, moderno en el mejor sentido, y se quieren, se respetan, se admiran y tienen una confianza absoluta en el uno en el otro. No entran en cosas. En París pasaron cosas. Pues pasaron cosas. Pasaron. Te sentías sola, ¿no? Sí, me sentía muy sola. Ya está, es una conversación. ¿Tienes algo que contarme? No. Pues ya está. No, no me quieres contar nada, no necesito saber nada. Yo no estaba, tú tenías una vida, ya está. No es necesario, no tiene por qué influir en nuestro presente. Y me parece, ese diálogo del hotel me parece súper positivo. Sí, sí. ¿Alguna cosa más Y Víctor, por supuesto, sí que tiene esa parte de ego, pero también lo primero que hace en cuanto Ferrari les dice, ella puede irse, tú no, le dice, ¿te quieres ir? Y ella dice, ni de coña. De hecho, le dice, vete. Vete, O sea, sí, ya sí, no, le no dice, te vete. quieres ir, y dice, vete. Y es ella la que insiste por activa y por pasiva que no se va. Vale, muy rápidamente, Renault, que es un personaje que es pura comedia dentro de la película, que tiene un trasfondo súper turbio, pero también, tal y como yo lo veo, y no me estoy poniendo a defenderlo, porque obviamente es un personaje horrible, pero hay que ver el contexto, hay que ver cómo sobrevive y por qué sobrevive, es un superviviente nato, y tiene ese momento de redención final que a él le podría suponer casi ser un héroe para el bando que va ganando, y se pone en el bando perdedor, porque al final, incluso en los peores momentos, tenemos unas convicciones. Y Renault durante toda la película se está aprovechando de las circunstancias hasta puntos bastante despreciables, que creo que no hace falta entrar en ellos. Pero cuando llega el momento de tomar esa gran decisión, incluso en otras decisiones, sí, se aprovecha, pero pasa un poco como Rick. Sí, soy un mercenario, cobro, pero no cobro del bando que más me paga, sino del que se acerca más a mi forma de ser. Sí, a mí me parece lo que tú dices, hay una parte muy turbia, muy oscura y muy desagradable, incluso y sin justificar para nada, porque insisto, me parece oscura y muy desagradable, muy turbia, pero hay un momento en la película que Rick le rompe los planes El momento turbios más turbio, y desagradable. desagradable y oscuro, y él no se ciega, no se venga, no se nada, sino lo toma, iba a decir como con deportividad, es decir, Sí, bueno, sí, no pasa nada, lo toma con deportividad. no me lo hagas la próxima vez, es decir, sigue siendo Mañana voy a traer a otra, no me haga lo mismo. pero hasta en ese punto es... Sí, por eso no digo, sé cómo decir la palabra porque no quiero que parezca que justifico para nada ese punto. A ver, es alguien que es un aprovechado y que se aprovecha de las circunstancias y que está viviendo la gran vida dentro de un momento. Dice, bueno, pues si tenemos que nadar aquí, nadamos aquí, y se aprovecha de todo y hace el mal directamente. Y pasa un poco con el otro coche, Ferrari, que también es algo parecido. Lleva todo, lo dice María José, todo el mercado negro, todos los asuntos sucios, pero a la hora de la verdad le dice coge a Ilsa, es como
mira, toma el salvoconducto y vete tú, que a este lo van a matar. O sea, que podía aprovechar, se podía pedir más, podía... No, o sea, todos los personajes negativos nos presentan como están aquí sobreviviendo y son humanos. Son humanos, no son santos. eh, y entonces, eso me gusta, incluso que es muy difícil despreciar a Renault porque es muy divertido, pero es despreciable. Sí, sí, lo es, lo es. Pero también lo que tú comentas al final tiene ese punto de redención y de que a pesar de todo, pues eso, tiene su corazoncito y tiene relaciones Mm. humanas y dentro de todo ese mundo tan dramático en el que están viviendo por la guerra y demás, la relación que tiene con Rick es lo más cercano que tiene a un amigo, digámoslo así. Entonces, dentro de que se pueden pegar puñaladas y demás, es decir, no es una relación sana de amistad, pero como es lo mejor en ese momento que tiene, se da cuenta, llegado al final de la película, que por qué no apostar por eso, ¿no? Y realmente los alemanes eran despreciables en ese momento y pues Los nazis. los nazis sí, perdón, claro, no, no, a los alemanes los queremos mucho. Bueno, yo Bueno, tampoco tengo esos sentimientos hacia ellos, pero más que nada porque tengo un hermano allí que lo cuiden, por Dios, si algún alemán nos está viendo, es que... vale, pues nada, ahora mismo va a pitar la alarma y eso va a marcar el final. No sé si quieres decir algo de cortito. Bueno, pues cortito simplemente por una pincelada, el personaje de Sam, que me parece un personaje entrañable, me parece otro amor incondicional en otro tipo de relación, no amorosa, pero amor incondicional de todas maneras Sí, es por amistad Rick, absoluta. una amistad profunda, porque está con él y va a seguir con él, le ofrecen un trabajo donde va a cobrar el doble de más y él no lo necesita, él lo que quiere es estar al lado de Rick porque está a gusto y no necesita más y preocupado, pues eso, por cuidarlo y demás. Entonces, bueno, pues Sam, el del piano. el del piano. Pues yo creo que podemos dejarlo aquí, ¿no? Ujú. Nos lo hemos pasado bien, hemos estado aquí una hora largando. No sé si os ha gustado, comentarnos las cosas en las que no estéis de acuerdo. Ilsa se va por amor con Víctor, lo siento, es así, es un hecho que yo he decidido. Y pues nos vemos en la próxima. Perfecto, nos escuchamos.